A ver, pensemos en esto un momento. ¿Por qué un país en su sano juicio iba a querer abandonar su propia moneda? Suena locura, ¿verdad? Pues como vamos a ver, a veces no solo no es una locura, sino que es una de las decisiones más inteligentes y estratégicas que se pueden llegar a tomar. Esa es la pregunta del millón, y es justo lo que vamos a desgranar hoy. La respuesta tiene que ver con algo fundamental, la confianza, con la estabilidad, y con la necesidad de encontrar un ancla bien fuerte cuando te pilla una tormenta financiera de las buenas. Venga, aquí está el recorrido que vamos a hacer. Primero veremos qué es eso de una crisis de credibilidad. Luego conoceremos al gran ancla antiinflación, que era Alemania. Analizaremos cómo otros países intentaron literalmente tomar prestada su buena reputación y lo veremos todo en acción con el caso de Finlandia, que fue bastante dramático. Vamos al lío. Lo primerísimo de todo, y esto es clave, que el dinero de un país valga algo no está para nada garantizado. Su fuerza depende por completo de la confianza que se tenga en él. Y claro, cuando esa confianza se rompe, las consecuencias pueden ser absolutamente devastadoras. Es que no hay color, la diferencia es brutal. Con una moneda estable tienes precios predecibles, la gente confía, la economía funciona. Pero con una moneda inestable tienes todo lo contrario, una inflación por las nubes, devaluaciones una detrás de otra y una incertidumbre que ahoga a la gente y a las empresas. Un caos, vamos. En la Europa de después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países estaban sufriendo precisamente esta inestabilidad. Pero había uno, solo uno, que se había convertido en la referencia, en el estándar de oro de la estabilidad, y ese era Alemania. No era solo un país más, era, para muchos, la solución. ¿Y por qué Alemania tenía esa fama? Pues por un trauma nacional. La experiencia de la hiperinflación de los años 30 fue tan terrible, tan destructiva, que dejó una cicatriz profundísima en la sociedad alemana. Toda su filosofía económica se construyó sobre una idea, que eso no podía volver a pasar. Jamás. Y de ese trauma nació una institución legendaria, el Bundesbank, el Banco Central Alemán. Ojo, no era un banco central cualquiera. Se forjó una reputación de ser un guardián obsesivo, un luchador implacable y totalmente independiente contra cualquier amenaza de inflación. Su misión, su mandamiento sagrado era uno y muy claro: evitar la inflación a toda costa. Y este compromiso de hierro, esta credibilidad a prueba de bombas, convirtió al Bundesbank en el ancla monetaria de toda Europa. Si alguien sabía cómo mantener una moneda fuerte, eran ellos. Y esto nos lleva al corazón de esta historia, la teoría de la credibilidad. Una idea súper interesante que explica cómo un país con problemas de confianza puede, por así decirlo, contagiarse de la estabilidad de otro. La idea en el fondo es bastante sencilla. Si tu banco central no tiene credibilidad, si nadie se fía de que vayas a mantener el valor de tu moneda, lo que puedes hacer es tomar prestada la credibilidad de otro. ¿Cómo? Pues atando tu moneda y tus decisiones a un ancla de confianza como el Bundesbank. Es básicamente decirle al mundo: miren, no se fíen de mí, fíense de los alemanes, que yo voy a hacer lo que hagan ellos. Suena muy bien en la pizarra de un economista, ¿verdad? Pero la pregunta clave es, ¿esto de verdad funcionó en el mundo real? ¿Sirvió de algo? ¿Ayudó a los países a bajar por fin su inflación? Pues la respuesta corta es que sí, y para muestra, un botón. Italia. A finales de los 70 y principios de los 80, como se ve en la primera barra, su inflación estaba a años luz de la alemana. Pero a principios de los 90, después de años intentando alinear su política monetaria con la del resto de Europa, esa diferencia se había reducido de una forma espectacular. La teoría, desde luego, parecía funcionar. Y para ver cómo funciona esta teoría en su versión más cruda y dramática, nos vamos a ir al norte, a Finlandia. Su historia es el ejemplo perfecto de por qué un país podría estar desesperado por atarse a un ancla como la alemana. Verán, Finlandia estaba atrapada en lo que se llamaba el ciclo de devaluación. Su banco central no era independiente de verdad. Cuando la potente industria forestal del país tenía problemas, el gobierno presionaba y al final se acababa devaluando la moneda para que las exportaciones fueran más baratas. ¿El resultado? La credibilidad del Banco Central finlandés estaba por los suelos. Nadie se fiaba. Y todo estalló en noviembre de 1991. Los mercados financieros, que ya se olían la tostada, empezaron a atacar la moneda finlandesa, apostando a que la iban a devaluar otra vez. La tensión era máxima y el gobierno se vio acorralado. El 13 de noviembre, para intentar calmar las aguas, el ministro de Finanzas, Iro Viinanen, sale en rueda de prensa y pronuncia estas palabras, que serían famosas: no habrá devaluación. Suena serio, ¿verdad? Pues bien, al día siguiente, el gobierno finlandés devaluó el marco un 12,3%. Así, de golpe. La poca credibilidad que le quedaba al país se hizo humo en cuestión de horas. Las consecuencias fueron un desastre.
Muchas empresas finlandesas, que no se fiaban de su propia moneda, se habían endeudado en monedas más fuertes, como el marco alemán. De la noche a la mañana, sus deudas habían crecido un 12%. Fue una auténtica catástrofe para la economía finlandesa. Aquella experiencia tan dolorosa fue un punto de inflexión. Para Finlandia, la idea de unirse a una moneda única, el futuro euro, dejó de ser un debate teórico sobre Europa. Se convirtió en una cuestión de pura supervivencia económica. El camino a seguir estaba clarísimo. Primero, tenían que romper de una vez por todas con ese ciclo de devaluaciones. Segundo, necesitaban un escudo para defenderse de los ataques de los especuladores. Y la única solución que vieron para lograr ambas cosas era unirse a un club mucho más grande y fuerte que ellos. Así que, al final, esta es la clave de todo. Para un país como Finlandia, adoptar el euro era una forma de importar la credibilidad a prueba de balas del Bundesbank. Era como atar su pequeño barco, sacudido por la tormenta, a ese ancla gigantesca y estable que era Alemania, con la esperanza de encontrar por fin un poco de calma. Y esto nos deja con una última reflexión. Porque renunciar a tu moneda significa ceder una parte muy importante de tu soberanía económica. La pregunta que países como Finlandia tuvieron que hacerse, y que sigue muy vigente hoy en día, es: ¿compensa pagar ese precio a cambio de estabilidad? Ahí queda eso.